Presenta el siguiente programa Banco República. Aprovecha el crédito express para pymes del Banco República, a sola firma y sin demoras. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Presenta este programa GMC Arquitectura y Construcción. Servicios de construcción con paneles aislantes y arquitectónicos para muros, fachadas y cubiertas. Amigos, bienvenidos a Empresarios. De acá es la edición 250 del programa. Estamos en la 7ª temporada. Por supuesto que agradecer a quienes están del otro lado de la pantalla, acompañándonos semana a semana durante el transcurso de todo este periodo, acompañándonos también en nuestras redes. Agradecer también a las empresas que hacen posible este espacio, nuestros sponsors que están presentes allí, haciendo posible que en este sentido, este espacio sea de alguna forma la comunicación que tenemos semana a semana y que conozcamos más sobre nuestros sectores productivos, nuestras empresas, los empresarios, los emprendimientos que hacen a nuestra economía, en justamente la voz de los empresarios y analistas que nos acompañan. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a tener un programa en el cual justamente vamos a hablar de lo que es el clima emprendedor en nuestro país. Emprender en tiempos de crisis es una oportunidad. Las crisis son oportunidades para quién, es alguno de los temas que vamos a dialogar con el economista Aldo Lema, que es director de Godelius. Y también vamos a tener nuestro espacio habitual de Finanzas Claras con Michelle Baumstein, que es analista de mercados financieros, y vamos a hablar de por qué hay temor a la inflación en los mercados financieros. Así que más adelante vamos a estar compartiendo este espacio con él. Yo voy a tomar asiento y ya mismo vamos a recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Bien amigos, antes de comenzar con el diálogo con el economista Aldo Lema, vamos a sanitizarnos con los productos de Chamán Uruguay. Aquí yo tengo el herbal, que me encanta, que es, miren, acá yo no puedo transmitir la fragancia, siempre digo lo mismo, pero queda un aroma y una suavidad en las manos que realmente es para que ustedes prueben también y para que nosotros cuidemos un poquito más las manos de estos días de mucho alcohol en gel. Y les cuento que es un sanitizante de manos con acción biocida, elimina el 99,9% de los virus y bacterias. Contiene dermoprotectores que evitan el resecamiento y el enrojecimiento en las manos provocados por el alcohol en gel tradicional. Contienen delicadas esencias frutales y herbales y los pueden adquirir en www.chamanuruguay.com.uy o al 2400 25 22. Y así señalo el Zócalo en estos momentos con uno de nuestros Chamán Uruguay sanitizantes. Vamos al diálogo entonces con Aldo Lema, que está del otro lado. Bueno, Aldo, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá, en este programa que es el número 250. Muchas gracias a ti, Tatiana, el gusto es mío. Bien, Aldo, los temas que nos convocan hacen a lo que es el ecosistema emprendedor de Uruguay en estos tiempos, ¿no? Y lo que tiene que ver con aquello de que las crisis son oportunidades, ¿no? ¿Para quién en ese sentido? Y un poco qué tú nos puedes decir a partir del análisis que tú realizas de estos temas. Bueno, efectivamente las crisis suelen ser oportunidades, generan impactos significativos en las empresas, en los sectores, en las posibilidades de desarrollo de las personas, nos obligan a adaptarnos, se generan nuevas posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, esta crisis es un catalizador, un impulsor de la cuarta revolución industrial en formas tales como la teleoperación, la telemedicina, el teletrabajo en general, y evidentemente, por ejemplo, en el caso de Uruguay en particular, que ha sido un país tradicionalmente orientado a la exportación de bienes y también de algunos servicios como el turismo, bueno, esta crisis y esa teleoperación, telemedicina, teletrabajo, etcétera, le da un impulso a la exportación de servicios. Hoy perfectamente podemos estar desde Uruguay
exportando diversos tipos de servicios hacia el resto del mundo, algo que era impensado hace unas décadas atrás. Así que en ese sentido hay oportunidades, como suele decirse, tanto por las posibilidades de satisfacer nuevas necesidades que aparecen, por las necesidades de adaptarse que se van generando, como también porque se producen ciertos impulsos o empujones a algunas tendencias o megatendencias que estaban implícitas en el pasado reciente y que ahora se vuelven claramente más factibles de poder desarrollar. Bueno, estábamos hablando de estos servicios que son posibles hoy de exportar, o sea, hace años atrás era impensado, digamos, que un servicio desde un lugar remoto, lejos de los centros de de altos ingresos, se pudiera canalizar o vender. O sea, por ejemplo, exportar software, exportar servicios contables, exportar la capacidad de hacer un análisis en temas de medicina, la posibilidad de teleoperar una máquina a distancia, de teleoperar, digamos, cualquier instrumento. Hubo otros en áreas, digamos, más relacionadas simplemente con las actividades de consultoría en diversos ámbitos, la capacidad de desarrollar la teleeducación, por ejemplo. Lo hemos pensado en esta crisis o en esta pandemia a la teleeducación fundamentalmente dentro de las fronteras, pero nada impide, digamos, que mañana podamos darle un impulso a la exportación de servicios educativos desde Uruguay hacia el resto del mundo. Entonces, hasta hace unos años atrás, nuestro principal objetivo estaba en la exportación, por ejemplo, de bienes o en la exportación de algunos servicios como el turismo, que en el fondo las personas desde la región o desde fuera de la región se desplazaban a Uruguay a digamos, consumir o a aprovechar su tiempo libre, sus tiempos de recreación y consumir bienes en el país. Bueno, hoy lo que ha ocurrido, digamos, con este impulso tan significativo a la capacidad de vender servicios desde una parte del mundo a otra parte del mundo, es una oportunidad, evidentemente, para países como Uruguay. Bien, Aldo, y así que se podría distinguir entre estos tipos de emprendimientos, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, pensar para un negocio a gran escala que para un negocio a nivel más pequeño, local, zonal. Digo, emprender en tiempos de crisis, aprovechar esas oportunidades, pero un poco allí que se podría decir a la hora de distinguir, ¿no?, diferentes tipos de emprendimientos. Bueno, un gran asociado a la capacidad de que los pequeños emprendimientos puedan tener una palanca adicional o más significativa hoy, o por ejemplo las personas simplemente actuando en forma individual puedan ellas desde su casa o desde digamos una empresa pequeña venderle servicios al resto del mundo, pasa justamente por la tecnología. O sea, la tecnología se vuelve un factor muy relevante en la medida que se van produciendo caídas significativas en los costos de la incorporación de ciertas tecnologías, que se vuelve natural, por ejemplo, muchas de estas tendencias que estábamos hablando, la tendencia a teleeducar, a la telemedicina, a teleoperar o a prestar otros tipos de servicios simplemente a distancia. Básicamente, la tecnología le permite a pequeños emprendimientos o le permite a una persona simplemente poder desarrollarlo sin la necesidad de tener que desarrollar, como mencionabas, algo de mayor escala. Y a su vez, desde el punto de vista de la demanda, la escala global nos da posibilidades de que eso obviamente tenga un impulso adicional. De repente, ciertas posibilidades o negocios orientados a nichos que uno pensaba podían tener un mercado
muy pequeño en Uruguay, que no necesariamente eso iba a permitir un desarrollo significativo. Bueno, hoy el mundo, la tecnología nos acerca, digamos, al mundo y de esa manera nos abre muchas mayores oportunidades. O sea, yo concluiría, digamos, que lejos de tener una mirada pesimista sobre lo que ha ocurrido recientemente, la mirada para países como Uruguay es más bien optimista, porque Uruguay está lejos de los centros de altos ingresos, sobre todo de ingresos per cápita muy altos. Por lo tanto, esa era una barrera, una distancia que evidentemente nos ponía varios problemas, nos aumentaba los costos, muchas veces alguien que estaba con un alto nivel de educación, un buen profesional, tenía que emigrar, tenía que instalarse en esos centros de altos ingresos para poder aspirar a, por ejemplo, remuneraciones o salarios que deseaba. Hoy eso es factible, digamos, hacerlo desde Montevideo, desde cualquier ciudad de nuestro país, con costos que han caído significativamente. A eso le llamo, digamos, la capacidad de exportar servicios, que era algo impensado hace décadas atrás. Y justamente Uruguay al final necesita de esa escala global, primero. Segundo, necesita estar integrado al mundo, globalizarse, y por supuesto que si desarrolla ciertas habilidades, ciertas capacidades, logra satisfacer ciertas necesidades que justamente hoy se están demandando en esta nueva realidad, eso es una oportunidad para que las personas no necesiten emigrar, sino que puedan desarrollar, digamos, sus aspiraciones desde nuestro país, sin prácticamente moverse. Bien, Aldo, yo te propongo que vayamos a una pausa, la primera de Empresarios de Acá, y enseguida regresemos para seguir conversando a propósito de estos temas. Diálogos con el economista Aldo Lema, que es director de Godelius. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. GMC Arquitectura y Construcción. Brindamos servicios de construcción con paneles aislantes y arquitectónicos para muros, fachadas y cubiertas. Los sistemas de paneles aportan una significativa reducción en los tiempos de obra y ofrecen una excepcional flexibilidad de diseño. Ofrecemos soluciones para proyectos residenciales, comerciales e industriales de diferentes complejidades y escalas. Contamos con más de 250.000 metros cuadrados construidos en todo el país y más de 20 años en el mercado que avalan nuestra experiencia. Visite nuestra web para ponerse en contacto: www.gmc.com.uy. Somos GMC, Arquitectura y Construcción. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Ormetal, especialistas en la ejecución de obras logísticas, industriales, agroindustriales, retail. Ormetal, la solución para su obra llave en mano. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy.
Segundo bloque de empresarios de acá, y estamos en contacto con el economista Aldo Lema, que es director de Godelius, y estamos en contacto gracias también a la tecnología de Samsung Uruguay, que nos acompaña en esta 7ª temporada del programa. Y estábamos en conversación con Aldo a propósito, hay empresas que suelen ser ejemplo, ¿no? Para otras, y ejemplo también para colocarnos en el mapa, ¿no? Del mundo. Por ejemplo, hace poco dLocal, con todo lo que es el reconocimiento como la primera empresa unicornio uruguaya, es decir, que está valorada en el mercado de capitales por un monto determinado. Entonces, en este caso, como en otras, nosotros miramos esos ejemplos como forma de distinguir, ¿no? Lo bien que se pueden hacer las cosas, ¿no? Y entre otros factores, ¿no? Pero ¿qué es lo que efectivamente nos deja como ejemplo cuando miramos a una empresa y la citamos y la distinguimos para lo que es el resto del emprendedurismo, el resto de los emprendimientos que se puedan realizar? Bueno, es un buen ejemplo que sintoniza mucho con lo que estábamos hablando, Tatiana. O sea, dLocal es esta empresa fundada por uruguayos hace unos años atrás, que básicamente está orientada, digamos, a justamente satisfacer una necesidad que se había creado, que es la forma de materializar pagos a nivel de muchos países, a partir de la expansión de aquellas empresas globales como Amazon, AliExpress y otras, que están fundamentalmente satisfaciendo a los consumidores que encargan un producto, que quieren, digamos, acceder a determinado bien que lo puede una de estas empresas proveer, pero que faltaba, para que eso pudiera materializarse, la posibilidad de materializar justamente el pago a nivel del país correspondiente, entre que cualquiera de nosotros pone su tarjeta de crédito, y esa tarjeta de crédito para comprar, por ejemplo, no sé, un servicio de Netflix, o para comprar un producto en Amazon, ese pago se puede materializar y llegarle a la empresa correspondiente. Bueno, ahí se inserta dLocal, lo hace justamente con lo que mencionábamos previamente, pensando a nivel global. Es una empresa en Uruguay, pero que tiene una orientación a instalarse en muchísimos países. Vio que había una necesidad insatisfecha, principalmente en países emergentes, que estaban en algún sentido sin demasiadas alternativas para justamente cumplir con este servicio, y evidentemente que hay una posibilidad de satisfacer esa necesidad insatisfecha, y a partir de eso, con una buena idea, con una idea que se materializa en una oportunidad, en un negocio, ese negocio genera desde el punto de vista de los inversionistas, recursos para desarrollar el proyecto, y desde Uruguay, digamos, se produce esta valorización, que inicialmente fue una valorización, digamos, superior a los $1.000 millones, por eso se le llama unicornio. O sea, en la jerga del emprendimiento tecnológico suele hablarse de un unicornio cuando una startup, una empresa de reciente creación, es valorizada sobre los $1.000 millones. Y así quedó valorizada. Hoy incluso se habla de una valorización que puede haber llegado a varias veces esos $1.000 millones. Se está especulando que se va a abrir en bolsa durante este año o quizás el próximo. Y en ese sentido es un ejemplo de emprendimiento, y además tiene consecuencias muy positivas, ¿no?, sobre el ecosistema emprendedor, como tú mencionabas al inicio. Esta es evidentemente una señal muy, muy importante, y un estímulo para que hayan otros emprendimientos que recorran un camino muy parecido.
A propósito de lo que hace al ecosistema emprendedor en Uruguay, si las crisis son efectivamente oportunidades, ¿para quién? ¿No? Bueno, hay allí varios puntos de vista, estamos compartiendo alguno de ellos, ¿no? Con el economista Aldo Lema. Y a propósito, uno de los temas, y no menor, es la importancia de los contactos, ¿no? Que uno puede generar para poder, bueno, llegar a concretar negocios, a emprender, a trascender fuera de las fronteras, ¿no? Y un poco allí, ¿qué reflexión nos puedes brindar? Bueno, por supuesto, yo creo que ahí hay, tanto del ámbito de las políticas públicas, espacios muchas veces a través de los canales diplomáticos, del rol que tengan las embajadas, del rol que tengan las agencias de promoción del país, un protagonismo y una responsabilidad para que se produzcan esas redes de contacto, que son muy importantes. ¿Ah? Pero también no hay que perder de vista que acá uno podría decir que nunca hay puerta que no se pueda abrir, o sea que son también los propios emprendedores que al final toman la iniciativa de ir a golpear puertas. Y yo diría que en general, no solo a nivel local, sino también a nivel global, cuando hay un proyecto en marcha, cuando hay una idea que parece que puede ser exitosa, que está satisfaciendo una necesidad que es insatisfecha, evidentemente que tanto los recursos como la capacidad para escuchar de parte de inversionistas siempre suele estar, digamos. Y en ese sentido yo diría que uno puede llevarse muchas frustraciones, puede encontrarse con muchas negativas, pero que al final la perseverancia es un valor que es muy relevante en estos casos. O sea, y que en ese sentido es parte también de las capacidades que a veces tenemos que desarrollar. O sea, cuando te voy mencionando estos elementos que pueden estar detrás del éxito, digamos, de una empresa como dLocal, bueno, obviamente que hay temas más bien macro, la globalización, pensar hacia el exterior, el desarrollo tecnológico en Uruguay, por ejemplo, el buen nivel de nuestros ingenieros, de nuestros ingenieros orientados a temas, por ejemplo, tecnológicos desde hace muchas décadas, la mejor oferta educativa que ha habido en estas áreas, por supuesto, pero en ese desarrollo de las habilidades tampoco debemos perder de vista justamente esa necesidad de generar contactos globales e interacciones permanentes con el mundo. Y para eso, bueno, una forma es haciendo posgrados y generando a través de los posgrados o en la educación en el exterior, pensando luego en el retorno a Uruguay, una red de contactos. Uruguay hoy tiene una diáspora que puede aportar mucho. Evidentemente hay muchos uruguayos con desarrollos exitosos, ya sea desde el punto de vista profesional, individual o a nivel empresarial, en muchas partes del mundo, y eso siempre, digamos, es un elemento que me parece puede ayudar desde el punto de vista de abrir esa primera puerta. Luego, obviamente, que el concretar, el poder avanzar, depende muchísimo de que el emprendimiento efectivamente esté yendo a cumplir o satisfacer una necesidad insatisfecha, como yo mencionaba, que sea un proyecto que tiene una rentabilidad razonable en el mediano plazo, que efectivamente sea una oportunidad desde el punto de vista de ese desarrollo del emprendimiento, fundamentalmente. Entonces, esas son algunas características. Hay otras, por supuesto, que uno debería pensar. Yo creo que necesitamos desarrollar más habilidades hoy en términos de programación computacional, en el nivel de inglés, en la capacidad de vender los proyectos y las ideas, de desarrollar habilidades comerciales justamente para poder abrir esas puertas
para poder luego también perseverar. O sea, la tolerancia a las frustraciones muy relevantes. No solo estamos hablando acá de habilidades más bien cognitivas y habilidades duras, sino que también estamos hablando de habilidades blandas, que esas habilidades blandas, obviamente, dentro de un marco educativo que las incorpore, nos permitan justamente poder dar esos pasos. Bien, bueno, sin duda que el tema da para conversar muchísimo más, así que te esperamos en otra oportunidad. El diálogo ha sido con el economista Aldo Lema, que es director de Godelius. Muchas gracias por estar presente en que es el programa número 250 de Empresarios de Acá. Bueno, te agradezco a ti, Tatiana, y te felicito por 250 programas. Creo que es algo muy positivo, no solo el haber iniciado este programa en su momento, haber cumplido toda esta etapa, hacer 250 programas es muy relevante, pero sobre todo, digamos, por la importancia al emprendimiento, al desarrollo, digamos, de los proyectos, porque creo que ahí está una parte importante del desarrollo que Uruguay puede tener durante los próximos años, así que felicitaciones y muchas gracias por compartir tantas experiencias. Muchas gracias, Aldo, por acompañarnos. Nos reencontramos pronto. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos a una pausa, no sin antes agradecer por supuesto a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique, me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal París, así que muchas gracias a ellos que me están acompañando también en esta 7ª temporada. Y vamos a la pausa y enseguida regresamos y vamos a poner las finanzas claras. Grupo 1000. Somos la única compañía internacional de hogares en Uruguay que te permite cumplir el sueño de vivir en Punta del Este a través de nuestro producto estrella Casa 1000. Buscamos el lugar ideal, diseñamos un proyecto a medida, brindamos opciones de financiación, construimos y acompañamos en todo el proceso hasta en la mudanza. Contáctenos al 098-209-804 o visite nuestra web en www.grupomil.com.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Acércate a conocer un espacio diferente. Urban Cat. Peluquería unisex. Te esperamos todos los días en el subsuelo del nuevo Centro Shopping. Aprovecha el crédito express para pymes del Banco República. Si tu empresa ya tiene 1 año de antigüedad, podés pedir hasta $25.000 a sola firma y sin demoras. Lo recibís en un máximo de 48 horas y lo pagás hasta en 4 años. Además, podés cambiar maquinaria y vehículos utilitarios aprovechando la exoneración tributaria del leasing. Conoce más en bro.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel Cottage Carrasco. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá.
Tercer y último bloque de empresarios de acá, y como lo anunciamos, vamos a recibir a Michelle Bomstein, que es analista de mercados financieros. Muchas gracias, Michelle, por estar aquí en Empresarios de Acá. Bueno, gracias Tatiana, y felicitaciones por estos 250 programas, y la verdad que me gusta, soy uno de tus seguidores. Bueno, muchas gracias, Michelle, por dos cosas. Primero, por seguirnos, y después por formar parte también de esta séptima temporada con este espacio que nos deja una vez al mes con las finanzas claras, ¿no? Y a propósito, hoy que nos convoca un tema que está formando parte de la agenda y es la inflación y la preocupación por la misma en los mercados internacionales. Pero queremos entender de primera mano qué es lo que está pasando en tu análisis. Bueno, sí, es una realidad que las políticas monetarias heterodoxas de los principales bancos centrales del mundo para contener la crisis que eventualmente se daría, el crack financiero, si bien fue exitoso en evitar una catástrofe mayor, genera naturalmente esos temores. Porque implica, de hecho, en términos simples, es emisión y emisión de dinero. Ahora bien, hasta ahora se venían controlados esos temores hasta que se publicaron los datos de inflación en Estados Unidos, que mostraron que estaban en niveles récords. Entonces ahí se dispararon las alarmas, los titulares de los diarios, sobre todo el sector tecnológico lo ha sentido mucho. Pero los números hay que mirarlos más en profundidad. Yo te adelanto el final. Yo la inflación no la veo como un peligro para hoy en los mercados internacionales, pero sí como un riesgo más de mediano plazo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Lo importante es saber qué fue lo que pasó. Si bien los datos de inflación, como se miden, dieron niveles muy elevados, no nos olvidemos que hay, por un lado, hay un efecto factor de comparación. En marzo del 2020 el mundo se paró, se trancó, lockdown mundial, las expectativas de inflación bajaron, los números bajaron, y bueno, 12 meses después el mundo empieza a funcionar más, empieza a funcionar, algunos precios empiezan a aparecer, subir incluso algunos, entonces porcentualmente el aumento es gigantesco, porque de cero a cualquier número el aumento porcentual da enorme. Posiblemente es en eso en lo que se esté basando la Reserva Federal para decir que puede haber inflación, pero que sería un fenómeno en el corto plazo que después volvería a bajar a un nivel más normal. Pero también, por otra parte, que está vinculado a eso, no nos olvidemos que dentro de los cálculos de inflación tenés rubros como hotelería rentadora de autos, ventas de automóviles usados en Estados Unidos. Y bueno, el año pasado, en plena crisis, los hoteles estaban cerrados. Entonces ahora abren, ponen sus precios y dicen, wow, se disparó el precio de la hotelería. Y no es que se disparó, partimos de cero. Con la rentadora de vehículos lo mismo, estaban en Chapter 11, quebradas, no funcionaban, bueno, ahora están empezando a funcionar. Y sí se está dando un fenómeno que se disparó muchísimo, la venta de autos usados en Estados Unidos, parte porque la gente no quiere usar los transportes, aparentemente transportes como el metro, los ómnibus, el transporte público, gente que no llega al auto nuevo y compra el usado. También hay problema de venta de los coches nuevos porque hay escasez de chips, en fin. Si bien son rubros que pesan poco, ponderan poco en el cálculo de la inflación, subieron exorbitantemente, ¿no? Entonces, eso puede estar mostrando los números de inflación alta. Ahora, si vamos a los mercados, algo muy curioso se está dando. Cuando hay inflación realmente, la tasa de los bonos soberanos se dispara, sube mucho. Las acciones caen mucho, pero hasta ahora los únicos que están sintiendo el fenómeno de la inflación es el sector tecnológico, de acciones tecnológicas. La tasa ha subido, pero muy poco, nada que ver con el temor que hay, ¿no?
Entonces hay que relativizar un poco y verlo en el contexto del problema. Michelle, finalmente, ¿qué puede pasarle a una cartera de inversión en el caso de inflación? Bueno, no todo es temor, no todo debería ser temor, porque el punto pasa por ajustar las carteras para cubrirse de la inflación o incluso para capitalizarse con la inflación. No, es un mito de que la inflación castiga la cartera en función de en qué está invertida. Entonces, de la misma manera que no creo que sea un problema para ahora, el mercado no está viendo, yo entiendo que el mercado de bonos es mejor predictor del futuro que el mercado de acciones. Entonces, yo creo que sí es momento y que todo el mundo, todo inversor está a tiempo de ajustar su cartera de acuerdo a que en un futuro va a haber inflación. Los bancos centrales quieren que haya inflación. Si hay inflación, hasta sería en algún sentido un éxito. El problema es si la inflación sube por encima de determinados niveles. En cualquiera de los dos casos, en un nivel normal o en un nivel exacerbado, las carteras tienen que estar ajustadas a ese escenario. Y dependiendo del riesgo de cada inversor, uno puede tomar estrategias de cobertura de inflación o estrategias de utilizar la inflación para capitalizarse, o sea, que gane dinero con el aumento de la inflación y que no tome una actitud pasiva que termine castigando las rentabilidades pasadas. Bien, Michelle, clarísimo. Bueno, sin duda que son temas que forman parte de la agenda, ¿no? Y de la dinámica de los mercados. Y yo te propongo, te comprometo así en el programa, en esta comunicación, a que en el próximo encuentro de Finanzas Claras, no muy alejado de que estamos compartiendo, hablemos de las criptomonedas, ¿no? Que es un tema que está muy en la agenda y que seguramente está influyendo en lo que es, ¿no?, el desempeño de los mercados financieros en la actualidad. Así que nada, te quiero comprometer a este tema para la próxima columna. Sin duda que sí. Te tomo la palabra, me comprometo y te adelanto que mi visión es que están en una dinámica de burbuja. Entonces ya para la próxima seguro comprometido a ese tema. Bien, lo esperamos con ansias entonces. Michelle Baumstein, analista de mercados financieros, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Gracias a ti y felicitaciones de vuelta. Bien, amigos, y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21. Gracias por acompañarnos. Presentó Claro Empresas para sus servicios de valor agregado Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Presentó este programa Banco República. Aprovecha el crédito express para pymes del Banco República, a sola firma y sin demoras. Conoce más en brow.com.uy. Presentó este programa GMC Arquitectura y Construcción. Servicios de construcción con paneles aislantes y arquitectónicos para muros, fachadas y cubiertas.